Pues ahí estamos en ese espacio fantástico que comienza con este sonido tan relajante, y nosotros nos esforzamos porque justo cuando empecemos, a pesar de que estéis relajados, lo que os explicamos os hierva la sangre, porque de eso se trata, y que ese conocimiento pues active vuestras neuronas, que seguro que lo conseguimos. Carla Sánchez, buenas noches. Hola, buenas noches. Daniel Rodés, buenas noches, ¿qué tal? Hola, buenas noches, muy bien. Fantásticos, radiantes. Como siempre, hay que estar siempre así, con una actitud positiva. Sobre todo cuando se cumplen años, Encarna. Por supuesto, hoy es mi cumpleaños. Hoy cumplo 18, ¿qué te parece? Yo lo sabía Sí. que por ahí van por ahí van las cosas. Pues felicidades de parte de todo el equipo. Ahora ya es mayor de edad. Sí. Ahora puede hablar con propiedad, ¿no? Ahora puedo hablar segura. Bueno, oye, pues hoy vamos a hablar de algo interesantísimo. Tenemos por aquí un DVD en el que os voy a decir exactamente lo que pone, que es La herencia de los cátaros, un docudrama sobre los ritos y filosofía medieval de los cátaros. Interesante, ¿eh? Sí, bueno, esto es un documental que ya tiene algunos años, porque, como todos los oyentes ya comenzarán a saber, nosotros sobre todo trabajamos con la investigación del tarot, ¿no? Sí. Y dentro de esas investigaciones, pues al final fuimos a parar a la filosofía cátara. De hecho, pues hay grandes especialistas, ¿no?, del catarismo. Aquí en Cataluña tenemos a Jaume Clouet, luego en Francia está la Sociedad de Estudios Cátaros, que fundó Deodat Rocher, está la Asociación de Amigos del Sabartés, que está nuestro amigo Christian Koenig. Y entonces es a través de algunas de estas personas como nosotros empezamos también a entrar en contacto con la filosofía del catarismo, pero nosotros desde la perspectiva de los vínculos, ¿no?, con el tarot. Y entonces finalmente encontramos que sí, que el tarot lo que contiene es la filosofía del catarismo. Es un descubrimiento que hicimos nosotros, ¿no? Que el tarot contiene la filosofía del catarismo. Del catarismo. Es decir, que el tarot contiene unas imágenes que tienen relación con el cristianismo, ¿no? Pero que desde luego no encajan dentro del dogma católico, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, sí que encajan completamente dentro de la filosofía del catarismo. Y entonces, fruto de esto, fue la elaboración de un libro que se llama María Magdalena y la herencia de los cátaros. Y después este documental que se llama La herencia de los cátaros, ¿no? Un documental donde explicamos lo que era el catarismo. Y no solamente eso, sino que también hay una recreación de los ritos cátaros. El más famoso era el Consolamentum, ¿no? Y entonces está, digamos, filmado los textos, es decir, lo que se decía, lo que se hacía, ¿no?, sí, en ese rito. Entonces esto forma parte de este documental. Es como un material complementario, ¿no?, a lo que nosotros tenemos, que es básicamente siempre el trabajo con el tarot de Marsella. Interesantísimo, la verdad es que, claro, la investigación del tarot, al menos creo que los oyentes lo están aprendiendo paralelamente a lo que estamos aprendiendo nosotros, Alex Moliente, o al menos yo, en que esa investigación profunda que realizáis sobre el tarot cada vez descubre más cosas, ¿no? Por ejemplo, esa relación con la filosofía cátara, yo, por ejemplo, no. Sí. No, es que esto es una cosa, ya digo, es una cosa original nuestra, que nosotros la hemos divulgado y hace años que circula también esta información, ¿no?, por las redes y demás, y a través de estas obras, ¿no? Y entonces, bueno, esto surge porque hay un elemento fundamental, y es de que en el tarot, el papel de la mujer en el tarot, ¿no? Uh-huh. ¿Qué papel tiene? El papel que tiene la mujer en el tarot es exactamente igual a la del hombre. O sea, al lado de una figura masculina hay siempre una femenina, ¿no? Sí. Hay una papisa que acompaña al papa, hay una emperatriz que acompaña al emperador, y sobre todo la carta 21 del mundo, donde habitualmente diríamos que es la figura del Pantocrátor con el Padre Creador y los 4 evangelistas. En el tarot no es una figura de un hombre barbudo, sino es la figura de un aspecto más bien femenino. Realmente la figura de un andrógino, ¿no? Es decir, para el tarot, esta figura que representa a Dios, dentro de lo que sería la iconografía cristiana. Sí, es curioso, ¿no?, que lo estamos viendo ahora, sí. Los oyentes no, pero bueno, ya saben que luego lo pueden rescatar a través de la página de Lemat, la página web, que están esos vídeos. Entonces, la figura del mundo, ¿no?, efectivamente, pues es una figura donde el personaje es un andrógino. Sí. O sea, para la filosofía del tarot, que en esto coincide con la filosofía del catarismo, Dios no es un hombre, sino que es padre-madre al mismo tiempo, masculino-femenino, es decir, porque debe integrar las dos polaridades, ¿no? Entonces esta es una de las claves de lo que nos muestra el tarot acerca de ese significado. Luego hay otra cuestión clave en esta carta, que es el nombre, ¿no? Esta carta se llama El Mundo, Le Monde. El término de mundo
generalmente lo interpretamos como el universo, la Tierra, el espacio, el mundo, ¿no? Pero no, tiene otro significado. Mundo significa puro, porque mundo es el antónimo de inmundo, que es sucio. Y estos dos términos se usaron hasta, curiosamente, la época medieval. A partir de la época medieval, el término mundo deja de utilizarse en su acepción de limpio, puro. Probablemente porque empezó a tener una connotación negativa, ya que a los cátaros se les llamaba mundinos, los puros, ¿no? Se les decía así, pero en tono despectivo, es decir, esos que van de puros, esos van como de angelitos por la vida, ¿no? Entonces, en un tono despectivo. Entonces, el término mundo, en este sentido, sería el puro. Entonces, el puro es la carta 21 del tarot, que sería un personaje desnudo, es el ánima mundi, del que hablaban los griegos, que es el alma que se ha desprendido de todo lo material, de todo lo superfluo, y encuentra su esencia profunda espiritual. Y entonces, la carta del mundo sería el puro, ¿no? Entonces, esto es otro de los puntos, digamos, de partida. Y a partir de aquí descubrimos que en todas las cartas del tarot hay unos interesantes vínculos con el catarismo. Oye, me está encantando esto, Alex. Te voy a dejar preguntar, te voy a dejar preguntar porque estoy aquí pendiente de lo que me cuenta Daniel. Ante todo, yo soy Encarna, es Daniel. Dadas las altas horas de la noche, quizás, no sé, ¿podéis dar alguna pincelada acerca de lo que proponía el movimiento cátaro? La proposición del movimiento cátaro era la integración de lo masculino y de lo femenino y la apertura del corazón. Eso era su filosofía de vida. Ellos se cuidaban mucho del cuerpo físico, se cuidaban mucho de los animales y de no alimentarse de animales. De hecho, no tomaban ni huevos, ni tomaban leche, ni tomaban nada que estaba relacionado con los animales. O sea, que eran veganos. Eran veganos. Entonces, de hecho, lo que ellos asociaban era a todo lo que provocaba sufrimiento, todo lo que tenía instinto de sufrimiento, no ingerirlo. Ese era su alimento de ellos. Pero en realidad, eso yo pienso que vino como una enseñanza posterior, pero no estaba dentro de la enseñanza de Miriam, de María Magdalena, que es el conocimiento de donde procede toda la filosofía de vida de los cátaros, porque los cátaros vienen de los reyes merovingios y del conocimiento de la herencia genética de nuestro amado Maestro Jesús. Entonces, el secreto era abrir el corazón y la mente aplicarla siempre al corazón. Utilizaban la razón siempre para pensar, meditar, reflexionar acerca de hacia dónde querían ir, pero siempre abrían el corazón. Ese era el secreto de los cátaros. Es decir, si el conocimiento de los cátaros era el amor puro, el servicio humanitario, ayudar a los demás, ayudar al prójimo, iban de dos en dos, porque siempre el dos es un símbolo de a donde mi Padre, ya donde haya uno o dos en mi nombre, estaré yo. Por ese motivo siempre se iban de dos en dos, porque se sabía que el espíritu iba a estar presente. Es decir, era el conocimiento que ellos enseñaban. Pero el secreto era el amor y el servicio. O sea, esto es el conocimiento que tenemos de su filosofía de vida. Apertura del corazón y servir a todos. Enseñaban a ayudar al prójimo, a cultivar los campos de las personas que no podían, que estaban desvalidas. Ayudaban a las viudas, ayudaban a los huérfanos. O sea, ese es el conocimiento. Y toda esa filosofía de vida está en el tarot. De hecho, un cátaro tenía que ser muy puro, de intención y también de karma. Ellos hacían la visualización y la investigación acerca de sus causas, de todo lo que les había movilizado. De hecho, se dice en la filosofía cátara que cuando un niño nace, desde el primer año hasta los 5 años, tú retienes una idea, tienes unas creencias acerca de lo que te han inculcado tus padres, tus vecinos, y todo eso queda como una especie de coraza, que es la que ellos enseñaban a que tenías que ir quitando, que tenías que ir cambiando, porque se anclaban en una idea. Entonces, desde muy tierna infancia ya empezaban a enseñar a los niños que no tenían que permanecer con estados sociales o culturales, sino que tenían que empezar a cambiar y a actuar con el corazón. Esa era su filosofía de vida. De hecho, eran gente adorable, realmente eran puros y conseguían todo lo que materialmente se necesitaba, porque al tener pureza de corazón se dice que llegaban al Tiferet, y Tiferet es el que te da la riqueza, la abundancia. No sé si te he contestado, Alex, a tu pregunta. Sí, de sobras. Sí. Estamos asistiendo a un cursillo avanzado sobre la filosofía cátara, ciertamente. Encarna, tienes en la mano 4 láminas, cuatro arcanos del tarot. Sí. Explícame por qué. Pues porque aquí en la carta de la estrella está la filosofía del amor, la iglesia del corazón, la pureza. Representa que lo masculino y lo femenino
es el cerebro, está en el izquierdo y derecho, la parte izquierda y la parte derecha integrados en uno. Vemos que tienen una jarra con un símbolo lunar y una jarra con un símbolo solar. ¿Qué significa esto? Pues que ellos desde el corazón purificaban todo lo que había en el subconsciente, todo lo que era heredado, aquello que ha sido creado por el mundo ilusorio, el mundo de la luna, el mundo de Yesod. Es decir, limpiaban los fundamentos terrestres con las culturas, las ideas sociales y familiares para convertirlas en fundamentos divinos. Para eso recogían el agua del cielo, el agua del rocío celeste y también la información de todas las radiaciones, de todos los ángeles, arcángeles, y ellos purificaban ese fundamento, ese Yesod. Es decir, que lo que están enseñándonos es la pureza de los fundamentos. Aquí vemos la Santa Inquisición, se llama Santa porque el nombre que tenía, pero sí, se le ve de santa poco. Sí, bueno, pero es lo que es como se llamaba, la Santa Inquisición, porque para ellos eran santos, claro, por matar a la gente, con la antorcha de fuego y quemando a los esclavos que ellos hacían prisioneros. Es decir, aquí vemos la Inquisición, cómo metían fuego a la gente. Aquí vemos el castillo de Montsegur con las llamas ardiendo, las bolas que tiraban con catacumba, ¿no era? Como una especie de catapulta. Tiraban bolas, lanzaban bolas, que eran como unas piedras enormes, que todavía hay algunas allí en el castillo. Y justamente el 16 es el día en que se rindieron y se escaparon la gente de Montsegur. Y el ermitaño está representando a la luz de los cátaros, de los sabios, que eran los sacerdotes, que le llamaban los bonomas o los perfectos cátaros. Entonces, aquí nos habla mucho de la filosofía de vida de ellos y de lo que ellos hacían. Sí, yo quería citar a dos personas que han sido muy importantes en el descubrimiento de la filosofía del catarismo, ¿no? Porque, claro, como ya decía Encarna, la Inquisición hizo desaparecer muchas pruebas y documentos. Curiosamente, las actas de la Inquisición son también un testimonio, ¿no?, a través de los interrogatorios de cosas. Claro. Es decir, a través de las propias actas de la Inquisición se pueden descubrir entre líneas, leer muchas cosas. Pero hay dos personajes que fueron Adolphe Garrigou y Antonin Gadal, que son fundamentales en la recuperación de la filosofía del catarismo. Adolphe Garrigou fue un personaje que vivió en el siglo XIX y que él se definía como el último patriarca cátaro. De hecho, él afirmaba que no se había interrumpido la sucesión apostólica dentro del catarismo. Cuando hablo de sucesión apostólica me refiero a de que existen 12 sucesiones apostólicas. La Iglesia de Roma es la sucesión de Pedro, pero, por ejemplo, la Iglesia ortodoxa es la sucesión de Marcos. Entonces, la Iglesia cátara era la sucesión de Juan. Entonces, cada uno de los apóstoles tenía un papel, ¿no? Tenía una función. Sí. Entonces, Juan, como todos sabemos, ¿no?, el discípulo amado de Cristo, que se recuesta en su corazón, en fin, es el amor, evidentemente. Entonces, era la Iglesia del amor, ¿no?, la Iglesia cátara. Entonces, resulta que Adolphe Garrigou decía que esa sucesión apostólica no se había interrumpido, a pesar de la Inquisición, a pesar de que habían muerto todos los, teóricamente, patriarcas cátaros, ¿no?, y que él era el heredero de esa tradición. Bien, el discípulo de Adolphe Garrigou fue un personaje llamado Antonin Gadal, un personaje, digamos, muy importante también en la historia del catarismo moderno. Antonin Gadal saltó, digamos, a la fama cuando en la Segunda Guerra Mundial algunos emisarios nazis fueron por la zona del Sabartez, la zona del sur de Francia, los Pirineos, pretendiendo encontrar el Santo Grial. Y Gadal pues les introdujo en el tema del catarismo, ¿no? Es decir, que a partir de ahí se realizó una extraña mezcla política en la que empezó a vincularse el nuevo catarismo con el nazismo, cuando no tenía absolutamente nada que ver. Es decir, Antonin Gadal fue simplemente un investigador que fue usado, ¿no?, por Otto Rahn, que fue un nazi que iba buscando la lanza de Longinus, iba buscando el Santo Grial, las últimas reliquias, y entonces Antonin Gadal tuvo relación con Otto Rahn. Él fue el guía que le llevó a Otto Rahn por las montañas de los Pirineos a buscar esas reliquias. Pero la obra de Antonin Gadal es importante porque él descubre en las grutas de esa región determinadas pinturas donde están símbolos extraños dibujados y están dibujados elementos que él consigue descifrar y estableciendo finalmente el descubrimiento de que los cátaros realizaban procesos de iniciación.
y llega incluso a afirmar que hay 3 iniciaciones diferentes que seguía todo iniciado hasta llegar al grado de perfecto cátaro. Con lo cual representa de que, claro, si vinculamos el catarismo a un elemento iniciático, ¿no? Sí. Claro, hay una serie de elementos ahí que de entrada entran de una forma, claro, relacionándolos con el misterio, ¿no? Y bueno, ahí digamos que siempre se ha vinculado también, por ejemplo, los templarios a temas iniciáticos. Sí. Probablemente, aunque los templarios en realidad no tuvieron relación con el catarismo directamente, pero posiblemente haya una fuente común también, ¿no?, entre esas corrientes, ¿no? Y bueno, el tema de la iniciación pues sería, como decía Encarna, el ermitaño, esta figura del arcano 9 del tarot, que tiene una curiosidad, y es la siguiente. El término ermite está escrito con H, cuando resulta que en francés, en catalán, en español, se escribe sin H. Sin H, correcto. Pero resulta que en la lengua doc, es decir, en la lengua occitana, el término ermità se escribe con H. Ermità se escribe con H. Es decir, que podría indicar este término que efectivamente el ermitaño que estamos viendo aquí es un ermità occitano, ¿no?, que era la zona justamente donde se desenvolvió el catarismo junto con el norte de Italia. Y según Guillén de Belibaste, dijo: cuando el laurel reverdeciere, el catarismo volverá a resurgir. Y vemos aquí que están despertando la iglesia del corazón, están disparando. Este es el arco. Explica la carta. La 6. La número 6 es el arco del cual hablaba antes Daniel. Aquí vemos el laurel que ya está reverdeciendo, sí, y aquí ya está envolviendo a la parte masculina y femenina de la divinidad o del iniciado, el que ha logrado la purificación de su alma. Este es el misterio. Este es otro de los elementos que relaciona el tarot con el catarismo, la inclusión del laurel, ¿no?, en diferentes tipos de láminas, ¿no? Ya que el laurel es el árbol sagrado del catarismo. Realmente hasta que no lo explicáis como lo estáis explicando y lo estamos viendo en cada una de las cartas, es cuando uno se da cuenta y es consciente de esa relación abrumadora, ¿no?, con ese simbolismo tan claro con algunas cosas de las que estáis contando, ¿no? Efectivamente, viendo aquí el laurel, viendo todo un poco lo que representa esa simbología de esa filosofía cátara incluida en el tarot de una manera flagrante, podríamos decir. Claro, aquí vemos que los personajes están vestidos a base de tener las creencias y la educación. Aquí vemos a la mujer ya desnuda porque se está despojando de todo lo que se llama el pecado original o todos los conceptos que te han llevado a los errores, a los sufrimientos. Y aquí ya vemos que la mujer está danzando y celebrando la 21. Claro, en el número 21 el triunfo de haber logrado el éxito espiritual, la unión de la tierra y del cielo, pero con pureza. Esta profecía de la que hablaba Encarna, son 30 segundos. Esta profecía de la que hablaba Encarna la pronunció Guillem de Belibaste, que fue el último perfecto cátaro que fue quemado por la Inquisición. Entonces él lanzó una profecía, él murió en el año 1304, entonces él lanzó una profecía que dijo: dentro de 700 años el laurel reverdecerá. Claro, ¿qué ocurrió? Que Otto Rahn interpretó que los 700 años eran a partir de del 1244, que fue el año en que cayó el castillo de Montsegur y oficialmente terminó el catarismo. Entonces eran 1944, exactamente el año que fue Otto Rahn a las montañas de los Pirineos. Sí. Él interpretó que dentro de 700 años el laurel reverdecerá. Pero, claro, si los 700 años se contaran desde... Hay una curiosidad aquí, que es de que si los 700 años se contaran desde el año 1304, que es cuando murió Guillem de Belibaste, nos iríamos al 2004. En el 2004 es cuando se fundó la Sociedad de Mies del Sabartés, es decir, cuando se agrupó una asociación para tratar de recuperar el símbolo del catarismo, y curiosamente fue también el año en que nosotros publicamos nuestra baraja, el 2004, ¿no? Es decir, que también cabría esa posibilidad de que esta profecía también tiene lugar en nuestros días realmente. Son 20 minutos de curso avanzados. Imaginaros si en lugar de estar aquí os pasáis por el Centro Lemat para aprender muchas más cosas. La semana que viene hablaremos de cosas también súper interesantes. Dejadme recordar, porque si no, no dará tiempo y luego nuestros oyentes dirán: ay, pero es que yo quiero saber más, nos hemos quedado con ganas de más. Bueno, pues para eso están nuestros amigos de Lemat en la calle Irlanda 36 en Barcelona. Como decía, calle Irlanda 36, un teléfono de contacto para cursos, para consultas, para viajes, para lo que queráis. Incluso
Ahora me van a matar. Para tomar un café, ¿queréis tomar un café? Os pasáis por allí, que seguro que lo podéis tomar con ellos. Pero sobre todo, llamad por teléfono al 93 311 51 22, 93 311 51 22, para consultar un poquito todo lo que están haciendo. Ya sabéis que también a través de la plataforma de la página web tarotmarsella.com tienen ahí incluidos muchos de esos cursos online que los podéis realizar a través de los cursos online. Tienen la tienda donde podéis comprar tanto este documental que hemos comentado como los libros que puntualmente nos están explicando aquí en este espacio. Pero yo os recomiendo que habléis con ellos directamente, así que si les llamáis al 93 311 51 22, o si no directamente pasando por ahí por la calle Irlanda 36 en Barcelona, pues les preguntáis, les consultáis, porque estamos ya en plena actividad de cursos, consultas, preparando el Magic con sorpresas increíbles. Ya hablaremos de ello. Y la semana que viene pues seguimos hablando un poquito de todo esto, ¿os parece? Perfecto. Muy bien. Buenas noches. Buenas noches y a disfrutar del aniversario. Gracias. Buenas noches.